claramente hay enojo, hay malestar, hay, si se quiere, disconformidad por parte del kirchnerismo más duro y tal vez de la propia presidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respecto a una serie de cuestiones que en este momento están sobre la mesa. La primera tiene que ver con lo que apareció el jueves pasado en la celebración del 9 de julio, el Día de la Independencia, cuando Alberto Fernández sentó en primera fila, busquemos después ahí la foto, pero sentó en primera fila al grupo de los seis, los seis sectores empresarios más poderosos, ya sea la bolsa, la construcción, la Unión Industrial Argentina, los bancos y también la Sociedad Rural Argentina. De hecho, Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural, estuvo en primerísima fila. Y esa foto, que algunos se preguntan si había sido consultada o no con la expresidenta, todo parece ser que no fue consultada, generó, ahora lo van a ver, mucho enojo y mucho malestar y mucha diferencia ya más explícita respecto a cómo seguir con la política económica y cuál es la política económica de Alberto Fernández. Otra de las cuestiones que está enojando evidentemente al núcleo más duro del kirchnerismo es que el presidente no impulsa como prioridad en este momento en la agenda el impuesto a la riqueza, que en su momento salió como un proyecto de Máximo Kirchner, del bloque del Frente de Todos, y que hoy no está en la prioridad de la agenda legislativa, entre otras cosas porque hay una serie de cuestiones de primerísimo orden en medio de la pandemia y la crisis económica. Por ejemplo, la discusión de una moratoria impositiva y previsional con cientos de miles de pymes detrás reclamando no solamente facilidades, sino asistencia directa por parte del Estado ante el colapso que ha generado la pandemia. Pero es evidente el enojo de un sector más duro del kirchnerismo respecto a que este tema está rezagado y no está en la agenda de Alberto Fernández o no está en la agenda de los ministros. También hay enojo con Alberto Fernández por la forma en que dio marcha atrás con la expropiación de Vicentín. El presidente claramente, ahora lo va a contar Carlos, ha dejado esto al margen de su agenda cuando se dio cuenta que había chocado con la resistencia no solamente de los empresarios del propio grupo Vicentín y otros empresarios poderosos, sino también con sectores del campo con el cual el presidente no quiere confrontar. Sectores cooperativos, la Federación Agraria. No quería abrir a Alberto Fernández porque ha tenido en carne propia la experiencia de la 125, una confrontación mayor, sobre todo en este momento que, insisto, tiene como prioridad la crisis sanitaria y el derrumbe económico. Y la otra cuestión que está enojando al kirchnerismo duro es lo que consideran la mano blanda del gobierno con los empresarios por el tema precios. Este tema de que, finalmente, ahora va a contar Claudio Zlotnik, hay un aumento generalizado en el caso de precios cuidados, es decir, los precios que puede controlar el gobierno. Una decisión que el gobierno ha tomado también en medio de la crisis para no sumar un problema de desabastecimiento, para no ir a una confrontación con las principales empresas agroalimentarias, que le estaban planteando que con esta estructura de costos, si no actualizaba y aumentaba los precios cuidados, no iban a estar abastecidos en las góndolas. Pero sin duda estas cuatro cuestiones de la política económica están generando mucho ruido dentro del oficialismo. Lo que hizo más ruido en las últimas horas es la carta de Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. No me voy a detener demasiado en esto porque, si se quiere, no es relevante desde el punto de vista político, no es lo principal es lo que piensa Cristina, y si Cristina sigue pensando exactamente lo que pensaba en su gobierno, si no ha cambiado su visión
de cómo manejar la economía. Ha cambiado su visión de la construcción política, evidente, por eso Cristina amplió a Sergio Massa y a otros sectores y al propio Alberto Fernández la construcción política, y eso le permitió derrotar a Macri en las elecciones. Pero la discusión de fondo es si ha cambiado, sinceramente, lo que tiene en la cabeza Cristina respecto a cómo se sale de estas crisis económicas. Y después voy a dar un comentario personal respecto a qué sabe y qué no sabe Cristina y qué aprendió y qué no aprendió de las experiencias pasadas, la de Néstor Kirchner y la de sus dos gobiernos en términos económicos. Pero Bonafini, viendo, ahora les voy a mostrar el vía libre de Cristina respecto a impugnar la presentación de Alberto Fernández el 9 de julio con el Grupo de los Seis, el establishment económico en la Argentina, sale con una carta durísima dirigida al presidente de la Nación en la cual le expresa: usted sentó en su mesa a los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras y a los que saquearon el país. Y agrega, y lo más grave de todo, a los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una patria liberada. El tono de Ebe Bonafini es un tono típico de Ebe Bonafini, pero de alguna manera había estado con algunas críticas menores hasta ahora, pero había estado muy cauta de impugnar, si se quiere, lo que es el principal desafío de Alberto Fernández, que además de ver cómo se sale de la pandemia, originalmente Alberto Fernández había sido elegido para salir de la crisis económica de Macri de los últimos 2 años. Y si se ve en términos más de perspectiva histórica, sacar a la economía argentina, agrego yo, de un círculo vicioso de los últimos 10 años de estancamiento, en los cuales ya a partir del año 2012 la economía argentina no encuentra un sendero de expansión económica porque se había agotado el modelo de expansión económica del kirchnerismo, que fue muy exitoso durante el gobierno de Néstor Kirchner y hasta el año 2010-2011. Pero desde entonces Argentina convive con el cepo cambiario, la devaluación, la inflación, la caída económica en 6 de los últimos 10 años, incluido también el último gobierno de Cristina. Ahora, ese mandato que tenía Alberto Fernández de salir de la crisis, hasta ahora Alberto Fernández había podido conformar su equipo económico con Martín Guzmán, con Matías Culfas en el Ministerio de Producción, con Mercedes Marcó el Pont en la FIP, es decir, una serie de funcionarios que, sobre todo en el caso de Culfas, de Mercedes Marcó el Pont, no son muy bien vistos en el kirchnerismo duro, e incluso la propia Cristina no los tenía en gran consideración respecto a lo que hay que hacer con la economía. Bueno, Alberto Fernández, en este pacto con Cristina, claramente era el que iba a mostrar la fórmula de cómo salir de esa economía, del estancamiento y del derrumbe de Macri. Lo que empieza a aparecer ahora son los cuestionamientos a Alberto Fernández desde el punto de vista de su política económica. Estos cuestionamientos muy duros de Ebe apuntan fundamentalmente a la foto del 9 de julio, pero ahora van a ver que detrás de esa foto, que o fue inconsulta o generó un chisporroteo grande con Cristina Fernández de Kirchner, está la propia expresidenta impugnando en un tono muy duro lo que hizo en los últimos días el presidente Alberto Fernández. Es cierto que Alberto Fernández ha abusado de convocar a las grandes empresas en su mesa de negociación. Esto tal vez es un defecto que viene de Kirchner. Kirchner hacía exactamente lo mismo. Y ha dejado marginado en la mesa de negociación, por ejemplo, en esa foto, no había ningún representante de las pymes, que son la gran mayoría de las empresas en la Argentina. Hay 600.000 empresas registradas en la Argentina. El 99% de esas empresas son pymes. No había un solo representante, no había ningún pyme en esa foto del 9 de julio. Ninguno. Ninguno es pyme. Y estaba, desde el lado sindical, Héctor Daer, el secretario general de la CGT, no estaba la CTA, que es el sector, si se quiere, más progresista o más cercano, si se quiere, al kirchnerismo
dentro de la CGT, que también eso le ha generado a Alberto Fernández una crítica. Pero es cierto que acá, en la convocatoria de lo que mostró Alberto Fernández, quiso mostrar que tenía de lado al establishment, que tenía en su diálogo al establishment económico en la Argentina. Pero fíjense cómo salen distintos funcionarios a respaldar a Alberto Fernández y a transmitir que la lógica de este gobierno es la flexibilidad y el pragmatismo. Ojo que la política económica de Cristina no era la política económica de Néstor Kirchner. Y Alberto Fernández ha dicho 1000 veces, más allá de lo que lo pueden ver en los archivos de televisión, nos lo ha dicho muchas veces a periodistas en distintos momentos, cuando él dejó el gobierno, que él tenía otro enfoque de la economía distinto al que llevó adelante Cristina, sobre todo en su segundo gobierno, entre 2011 y 2015. Y que ese enfoque económico era evidente de Cristina respecto al 2011-2015, era totalmente distinto al que llevó adelante Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. Y eso es cierto, y ahora lo van a ver. Bueno, salió el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, diciendo hay que ser flexibles y pragmáticos, un mensaje de acá no valen los dogmas, no valen las ideologías. Y sobre todo, eso lo expresó con toda claridad el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, que hace un largo hilo de tweets en el cual explica que él ha sido un kirchnerista de la primera hora, que acompañó a Néstor Kirchner, que después acompañó a Cristina Fernández de Kirchner también como ministro de Defensa, que estuvo ahí poniéndole el pecho a las balas en la 125 para votar a regañadiente también, o con los dientes apretados, la 125, que siempre estuvo cercano a los dos grandes referentes que tiene Néstor Kirchner y a Cristina, y que cuando lo convocó Alberto Fernández para ser ministro de Defensa, lo hizo con el acuerdo de Cristina. Pero fíjense respecto al pragmatismo, que no ha sido algo propio de la Cristina del segundo mandato, y sí fue algo propio de Néstor Kirchner. Fíjese cómo Agustín Rossi envía el mensaje, creo yo, más a Cristina que a Eve Bonafini, respecto al pragmatismo que está llevando adelante Alberto Fernández, según Agustín Rossi. Dice Agustín Rossi: leo, escucho y miro, recuerdo a Néstor Kirchner en 678, en el programa emblemático de la TV pública oficialista durante el gobierno de Cristina, porque le preguntan, recuerdo a Néstor en 678, ¿por qué lo nombró a Redrado en el Central? Pregunta la periodista a Martín Redrado. Néstor explica el contexto y replica: ¿qué querían? ¿Que lo nombre al flaco Kunkel? Y obviamente Martín Redrado venía con una historia, había sido presidente de la Comisión Nacional de Valores de la época de Menem, un hombre muy reconocido en el establishment financiero, es decir, no tenía que ver con un discurso, si se quiere, revolucionario, ni mucho menos. Y era el presidente del Banco Central. Pasaban los ministros de Economía y Martín Redrado quedaba en el Banco Central. Y era el hombre de consulta permanente de también de Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, pero de Néstor Kirchner. Agustín Rossi muestra esa designación de Redrado por parte de Kirchner como una muestra de pragmatismo, que es lo que quiere mostrar hoy Alberto Fernández, que está haciendo más allá de los extremos ideológicos. El problema que tiene hoy Alberto Fernández no es Eve Bonafini, no es debido, que después vamos a ver los insultos con Grabois, desvido planteándole hace rato que le ha planteado a Alberto Fernández, que es un traidor, que va más allá de la enemistad que tenían, manifiesta cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete y debido era ministro de Planificación. Me quiero alejar de ese cotillón del kirchnerismo para analizar esto, que sí ha sido muy fuerte y no puede pasar desapercibido. Hay una nota que se escribe en Página 12 el domingo, que la publica su editor de Economía, Alfredo Zayat, una nota que se llama La conducción política del poder económico,
Y Cristina tuitea, Zayat hoy en página 12, el mejor análisis que he leído en mucho tiempo, sin subjetividades, sin anécdotas, en tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse. Esto tuitea Cristina después de la nota que sale el domingo y que efectivamente refleja una crítica muy fuerte a la presentación el 9 de julio de Alberto Fernández con el Grupo de los Seis, con el establishment económico, con esa puesta en escena en Olivos. El mensaje donde dice, es una lectura imprescindible para entender y no equivocarse, no es un mensaje que se lo está dando al militante kirchnerista, que obviamente aplaude todo lo que escribe el columnista económico en página 12. Es un mensaje que se lo está dando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque el presidente de la Nación es el que sentó al Grupo de los Seis en la celebración del 9 de julio. Fíjense lo que dice el artículo, que para Cristina es imprescindible para entender y no equivocarse. ¿No equivocarse quién? El gobierno, en su rumbo económico, en su construcción política para sostener su política económica. Dice el artículo que tiene puntos muy interesantes, pero insisto, acá lo relevante, más allá de lo que dice el artículo, es qué es lo que piensa Cristina. Fue una apuesta oficial el poner al Grupo de los Seis ahí en Olivos, al establishment económico en el 9 de julio, fue una apuesta oficial fuerte dirigida al mundo empresario concentrado, que desde hace más de 40 años ha intensificado el combate contra el proyecto de desarrollo nacional. Es decir, está diciendo que sentó no a los aliados con los cuales hay que construir, sino al adversario o al enemigo, para ponerlo en otros términos. Son protagonistas principales de las grandes crisis, pero no las padecen en toda su dimensión. Más bien se benefician porque aumentan la concentración y centralización del capital. Y agrega, el poder económico se ha transformado en estas últimas décadas. Ir a su búsqueda con la expectativa de encontrar lo que alguna vez fue para sumarlo a un proyecto de desarrollo nacional, como si nada hubiera pasado en este tiempo, solo entregará otra decepción. Es decir, está impugnando la construcción que quiere hacer en términos políticos y económicos Alberto Fernández. Es un poder económico conservador, ideologizado al extremo y contaminado de los lugares comunes de la ortodoxia económica, además de ser conducido políticamente por los grupos Techín y Clarín. Dos grupos con los cuales Alberto Fernández, de alguna manera, ha recompuesto relaciones. No digo recompuesto relaciones él porque nunca rompió relaciones ni con Techín ni con Clarín, pero sí las relaciones de un gobierno kirchnerista con Clarín y con Techín. De hecho, Alberto Fernández, tal como dice Héctor, se refiere a Mañeto, al CEO del grupo Clarín, o en su último encuentro con Paola Roca, rescata que ese es el establishment económico que tiene la Argentina y está sentando permanentemente en su mesa de negociación a sectores que efectivamente tienen a Techín o a Clarín detrás, ya sea la Unión Industrial Argentina, que tiene y siempre tuvo a Techín detrás en todas sus conducciones, o al Grupo Clarín, que tiene a la Asociación Empresaria Argentina, que es la asociación más fuerte empresaria, que tiene efectivamente a Mañeto y al Grupo Clarín detrás. Ambos grupos, dice el artículo que Cristina le recomienda a Alberto Fernández, imprescindible para entender y no equivocarse, ambos grupos ya no tienen como base su propia expansión, la necesidad de un modelo económico desarrollista, esta idea de que tanto Techín como Clarín, sobre todo a partir de la década del 60, habían sido grupos económicos mirando en el mercado interno el desarrollo económico industrial, que a diferencia de la ortodoxia más liberal de aperturismo y demás, estos grupos económicos tenían un modelo desarrollista detrás.
Los grupos Techín y Clarín no solo son una expresión de la derecha empresaria por ser antiperonista o por la obsesión patológica con Cristina y la letra K, son más que canales de esa manifestación política a través de cámaras empresarias o de una red de medios. Ambos se han convertido en la conducción política de ese espacio ideológico. Dice el artículo de página 12 que Cristina le recomienda, insisto, a Alberto Fernández para entender y no equivocarse. A ver, completamos rápidamente. El presidente Alberto Fernández propone la reconstrucción de la economía a partir de un capitalismo con otras bases. Para esa tarea está convocando a un sujeto económico que hoy es otro. No es el que imagina para construir otro capitalismo dentro de un modelo de desarrollo nacional. Dice Zayat en su artículo y agrega, requerirá ampliar la base social de la alianza con el sector privado, incluyendo pymes, cooperativas, emprendedores, firmas recuperadas, empresas de la economía popular. La política económica de la recuperación no puede quedar depositada en ganar la confianza de los empresarios del G6. Insisto, este es el tema de fondo, el cuestionamiento por primera vez abierto y muy duro de Cristina, diciéndole no hay que equivocarse respecto a con quiénes se construye la política económica a futuro. Y ahora quiero decir algo yo, más allá de lo que tenga Cristina o no en la cabeza. ¿Qué imagina Cristina? Si imagina Cristina que la economía está en una situación como en el 2003 y que la salida puede ser como el 2003, o que está en una situación como estaba en su primer gobierno, que es incomparable entre 2007 y 2011, donde la economía no tenía los desequilibrios que tiene hoy, o si está como estaba entre 2011 y 2015, donde Cristina, es cierto, a diferencia de Néstor Kirchner, pudo hacer cosas que hoy no tiene ningún margen de maniobra Alberto Fernández para hacer. ¿Por qué? Porque la economía argentina está así, está en este momento. Fíjense, lo hemos mostrado en los últimos días, está en un derrumbe económico único. Está en un derrumbe económico similar al del año 2002, pero con muchos menos instrumentos y posibilidades para salir de la crisis de la que tuvo en su momento Néstor Kirchner o de las que disfrutó Cristina a partir del 2007 en su primero o segundo gobierno. Y el desafío para Alberto Fernández hoy no es cómo invocar el camino de la recuperación. El desafío de Alberto Fernández hoy es cómo hacer en una economía que tiene 45% de inflación, todo el mundo está pendiente de correr al dólar y el presidente está desesperado haciendo nuevamente el juego entre la emisión monetaria, las LELIQ del Banco Central y la tasa de interés para que no haya una devaluación permanente. El desafío que tiene Alberto Fernández es salir de una crisis mayor. No es que tiene por delante los instrumentos para construir un sendero de desarrollo. Primero lo que tiene que evitar es una crisis mayor que no se lo lleve puesto, cuando está todo prendido con alambres, en el medio de la crisis económica y la pandemia. Fíjense, la economía argentina tuvo su último periodo de expansión larga entre 2003 y 2008, el crecimiento del primer gobierno de Néstor Kirchner, después tuvo la recesión del 2009, muy abrupta, se recuperó rápidamente 2010-2011 y desde entonces la economía argentina entró en un periodo de estancamiento. Caía un año y se recuperaba al otro. Caída en el 2012, recuperación 2013, caída 2014, recuperación 2015, caída en el 2016 ya con Macri, recuperación 2017, derrumbe con Macri, los últimos 2 años del gobierno, la derrota de Macri. Y este es el derrumbe de hoy. Un derrumbe todavía mayor. Desde el punto de vista de la economía real, un derrumbe similar o mayor al del año 2002. Vamos rápidamente. Fíjense la duración de la recesión más larga que había tenido hasta ahora la Argentina. Prácticamente empezó en el año 98, fue esta, la del 2002, que la economía venía en una caída leve, pero en recesión permanente, sin recuperar, y se derrumba en diciembre del 2001 con la crisis de la convertibilidad. La recesión del 2009 fue una recesión muy profunda, pero corta. Y esta es la recesión que venimos, la recesión de 2018-2019 de Macri, y de ahí el derrumbe
de la pandemia, la cuarentena y lo que está pasando ahora. Bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Está claro que no se va a salir como en otras recesiones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, venimos contando, hay sectores que no van a poder prenderse rápidamente porque van a seguir con restricciones importantes en los próximos meses según cómo avance la pandemia. Hay sectores, gastronomía, shopping, espectáculos, transporte, turismo y demás que van a seguir apagados. Pero sobre todo, fíjense, hay un escenario totalmente distinto respecto al 2003. En el 2003 vos tenías un tipo de cambio real muy alto, es decir, un dólar muy competitivo y único, un dólar que a valores de hoy sería un dólar de 120, y durante todo el gobierno de Néstor Kirchner se mantuvo alrededor de los 100 pesos, un dólar que le permitió a Kirchner un boom de exportaciones y al mismo tiempo tener una barrera natural de protección frente a las importaciones y una reactivación y creación de puestos de trabajo muy, muy importante. Hoy hay un dólar oficial atrasado de 70 pesos que el Banco Central controla quién se lo quiere llevar de los importadores porque si no le vacían las reservas del Banco Central. La inflación en el primer año de Kirchner fue 3%, inmediatamente después de la recesión que termina en el 2002. La economía tiene 3% de inflación. En el 2003, el primer año de gobierno de Kirchner, Alberto Fernández tiene un 45% de la inflación. Y estamos en la discusión si esto se va a frenar con la recesión, como ha ocurrido en los próximos meses, o si apenas empiece la recuperación se vuelve a disparar la inflación. Néstor Kirchner no tenía cepo, porque la devaluación generó inmediatamente, en algún momento el dólar se fue a 4, después volvió a 3, porque los argentinos volvieron a confiar en el peso y no hubo necesidad de poner ningún cepo. Hoy hay cepo y brecha cambiaria, es decir, hay un cepo, un dólar a 70 en el oficial, un dólar a 95 el dólar turista para comprar los 200 dólares y la gente se desespera, cualquier que tiene ahorro o que puede comprar a principio de mes 200 dólares a 95 lo compra. Y hay gente que compra a 130 en el paralelo porque considera que el dólar puede estar a cualquier valor, no hay expectativa de que esto se frene. Había superávit fiscal con Kirchner, había inmediatamente la devaluación, licuó las jubilaciones, los salarios públicos, no había indexaciones en el gasto público y eso le generó inmediatamente un superávit fiscal al gobierno, tenía más ingresos que gastos, un ahorro fiscal importante, aparte no había que pagar intereses en la deuda, en los primeros años no tenías gasto financiero. Hoy hay un déficit fiscal de 6 puntos del PBI. Este año Argentina, en el mejor de los casos, va a tener 6 puntos de PBI de déficit fiscal primario. A eso no se van a pagar intereses de la deuda en lo que resta del año, pero hay que sumarle el déficit financiero. Kirchner pudo mantener congeladas tarifas casi durante todo su mandato. Hoy hay tarifas congeladas hasta diciembre, si las puede aguantar Alberto Fernández, porque esto está generando una montaña de subsidios nuevamente y ahonda el déficit fiscal. Más allá de diciembre va a ser difícil que pueda soportar con estas cuentas fiscales las tarifas congeladas. Había superávit comercial en la época de Kirchner, apenas asume 10.000 millones por año de superávit comercial y todo se acumulaba en las reservas del Banco Central, sobraban los dólares. Martín Redrado le pedía a los exportadores que no traigan los dólares juntos porque si no se le venía para abajo el tipo de cambio. Hoy el gobierno tiene superávit comercial y no puede acumular dólares en las reservas porque entra en esta economía 1.500 millones de dólares por mes de superávit comercial y desaparecen porque los argentinos se desesperan por refugiarse en el dólar. Kirchner agarró el aumento sostenido de las commodities. Hoy las commodities están sostenidas, pero no hay un boom como fue esa etapa que culminó con la soja en 600 dólares en 2008. Hoy la soja está alrededor de los 340 dólares, a un precio que es la mitad de ese pico. Es cierto que hay baja tasa de interés hoy, como había en el 2003, y la Argentina hoy está en default como estaba en el 2003, y claramente para el gobierno esa es la prioridad, salir rápidamente del default para encontrar una salida, una política económica. Ahora, en medio de todo esto, más allá de con quién se construye y con quiénes no, está claro que Alberto Fernández necesita evitar una crisis mayor. Fíjense los dólares que quedan en el Banco Central. El Banco Central, bueno, además de lo que está haciendo desde el punto de vista monetario, como les decía, para que no se le dispare todavía más el dólar, ha emitido 1.200.000 millones de pesos
para financiar al Banco Central y al mismo tiempo el Banco Central emite un récord del ELIX, ha emitido casi 900.000 millones de pesos del ELIX a los bancos, pagándole 38% en los últimos 2 meses. ¿Para qué? Para que los bancos a su vez le paguen 30% a los depositantes y no corran al dólar a los depositantes. Es decir, para que la Argentina no vuele por los aires. Una bicicleta financiera en el corto plazo necesario para que no estalle el dólar paralelo y no estalle en este contexto la inflación. Y fíjense los dólares que hay en el Banco Central. Hay 8.500 millones de dólares en el Banco Central. Y los argentinos tienen fuera del sistema 30 veces más de los dólares que tiene el Banco Central en sus reservas. El Banco Central tiene menos de 10.000 millones de dólares de reservas líquidas y hay 300.000 millones de dólares de los argentinos fuera del sistema. Y los argentinos siguen corriendo al dólar. Entonces, está claro que lo que necesita hacer Alberto Fernández, más allá de las discusiones internas, es evitar una crisis mayor. Claro. Claramente no es la situación, decíamos, que tenía Néstor Kirchner, tampoco la situación de Cristina. Cristina, lo dice Álvarez Agis, lo dice el propio Kicillof en privado, entre 2011 y 2015 no le encontró el agujero al mate, es decir, no encontró cómo salir del agotamiento del modelo económico kirchnerista, trató de abrir los mercados financieros, no lo pudo hacer con el tema de los fondos buitre y llegó con 0 reservas en el Banco Central en 2015. Claro. La única forma de continuar era abrir los mercados financieros. Obviamente Macri hizo un desastre desde el punto de vista del endeudamiento y le volvió a estallar la crisis. Pero claramente hoy Alberto Fernández no tiene el margen que tenía Cristina ni siquiera en su último mandato, que se pasó 4 años con un cepo de $2.000 y pagando deuda con las reservas. Porque Cristina recibió 30 y pico mil millones de dólares de reserva y terminó en 0. Hoy Alberto Fernández tiene reservas líquidas para 2 meses de importaciones. Es decir, que lo que está en discusión hoy no es el camino del desarrollo económico. Lo que está en discusión es cómo se evita una crisis económica todavía mayor de la que estamos viviendo.